Vamos a abrirnos un poco a lo que es ahora la diversidad, vamos a avanzar y este es un buen paso hacia el avance, el progreso. Fijarnos mucho más en lo que es la percha y todavía más en lo que es la esencia y después dejar las formas y las medidas de lado. Las medidas tienen su importancia, tiene importancia si somos una talla M o una talla XXL, pero no es tan importante como pensamos. Una persona que lleva una talla XXL puede vestir estupenda, puede vestir en función de su esencia y acomodar la ropa muy bien a su arquitectura corporal. En Internet se popularizó el método Kibi y su libro Metamorfosis en los últimos años, porque es otra perspectiva a la morfología corporal. Él no habla sobre cuerpos manzana o pera, no tiene esa perspectiva tradicional que tenemos la mayoría de los asesores de imagen, que medimos hombros, cintura y caderas para determinar el estilo que te favorece. Kibi le da importancia a la estructura ósea. Él dice que los huesos son la percha que determinará tu estilo, o más bien determinará el tejido, los estampados y los cortes que te favorecen. Por eso, para entenderlo, tenemos que empezar desde el principio y vamos a empezar por algunas aclaraciones. Este es el tema 1 del curso. Vamos a ver cuál es el propósito de este curso. Es un curso para asesores de imagen, pero no exclusivamente. Si no eres asesora de imagen o asesor de imagen y tampoco sueñas con serlo, no pasa nada, aún así encontrarás muy útil este curso para tu propio beneficio. Vas a saber cómo funciona tu cuerpo, qué tipo de ropa te favorece en función de tu arquitectura corporal. El propósito de este sistema de clasificación es ayudar a las mujeres a vestir según su identidad de imagen. Eso implica construir un estilo propio en base a tu arquetipo. Esta es una cosa delicada. Muchas personas hoy en día huyen de esta clasificación por arquetipos porque nadie quiere ser puesto en un molde. Todos queremos ser únicos y de hecho somos únicos. Pero por supuesto, para entender las cosas a veces nos hace falta dividirlas en categorías. Bueno, los 13 tipos de cuerpo Kibi. Vamos a ver ahora cuáles son. Hay 5 arquetipos principales y 8 secundarios. Los principales son el cuerpo dramático, el natural, el clásico, el romántico y el gamín. Los secundarios son combinaciones de 2 arquetipos. Y aquí es importante saber 2 cosas. Los conceptos yin y yang. Porque un arquetipo principal que tiene un incremento de energía femenina, energía yin, energía suave, llevará el adjetivo suave o en inglés soft en su nombre. Entonces la persona será natural suave. Si el arquetipo por lo contrario es natural, pero hay un incremento de energía yang masculina, su nombre será natural extravagante. La energía yang masculina está descrita por los adjetivos extravagante, dramático o teatral. Otra cosa en la que se ha hecho mucho hincapié es el test de Kibi, el test de morfología corporal. David Kibi, al ser experto en este tema, creó el test pensando que a las mujeres les sería fácil, que ellas tendrían la misma perspectiva que él, que serían capaces de verse de manera objetiva. Más adelante se dio cuenta de que su idea inicial fue errónea y que nosotras somos subjetivas con nuestro cuerpo. De nuevo, aun si eres experto en asesoría de imagen o en morfología corporal, es posible que sea subjetivo. Por eso se aconseja indagar mucho en los detalles del sistema Kibi antes de atribuirte un arquetipo. Veréis que es habitual escuchar en internet: estas son las líneas que te favorecen, o tus huesos son romos, o tienes una línea vertical alargada.
Si hablamos de líneas en cuanto a estilo, ellas se refieren a la arquitectura, el corte y la longitud de las prendas de vestir. También podemos hablar de las líneas de los huesos. Por ejemplo, tus hombros forman parte de tu estructura ósea. Ahí puede haber líneas o más bien ángulos romos, ángulos puntiagudos, puede haber redondez en los hombros también. No obstante, todos estos conceptos cobrarán mucho sentido una vez acabado el curso. Es importante saber que David Kibbe, cuando creó este sistema, pensó en las dos facetas de la mujer. Primero, la esencia, la vibración, su manera de expresarse, su manera de ser, de comportarse, y su físico. Estas dos cosas en Kibbe son interdependientes, están conectadas. Por ejemplo, en esta imagen tenemos 3 arquetipos femeninos. Las 3 llevan el estilo que favorece a su tipo de cuerpo y su esencia, a su identidad de imagen, como dice Kibbe. Su estética corresponde a las guías de estilo romántica, natural extravagante y clásico dramática. Sin embargo, hay que evitar la generalización, puesto que hay mujeres que forman parte de estas categorías, pero desean adoptar un estilo totalmente diferente al de la imagen. Digamos que tenemos una clienta que tiene un cuerpo romántico teatral, pero su esencia, su vibración es clásica, como en el caso de Salma Hayek. En este caso, mi consejo es crear un estilo clásico adaptado a las formas y la estructura ósea romántico-teatral. Puede ser clásica, pero teniendo cuidado de amoldar la ropa clásica a su cuerpo, estrechando la cintura o poniéndola en valor, acomodando bien las curvas, el pecho, las caderas. En consecuencia, en este curso nos aseguramos de comprender muy bien la terminología y el concepto base de cada arquetipo, aparte de los detalles, por supuesto. Pero por ahora, al principio, en los primeros temas, nos fijaremos mucho en estos conceptos base, el yin y el yang, la línea vertical, las líneas de un cuerpo. Y de esta manera más tarde seremos capaces de comprender cosas más precisas y también de realizar un estudio de tipo de cuerpo y esencia.